Esto es ¿Y ahora qué? Un podcast de Fundación ICBC para explorar el fascinante cruce entre la inteligencia artificial, la educación y los negocios. Conversamos con expertos, emprendedores y educadores para desentrañar tendencias, aplicaciones prácticas y el impacto de esta tecnología que ya está moldeando nuestro futuro. ¿Qué hacemos ahora con este presente que nos desafía y nos inspira? Acompáñanos a descubrirlo juntos. Gracias por sumarte a esta conversación sobre inteligencia artificial, educación y negocios. Soy Natalia Zacarías y hoy nos acompaña Karina León. Muchas gracias, Karina, por estar hoy con nosotros. Karina es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, exdirectora de UBA 21 y también del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Y hoy se desempeña como desarrolladora de videojuegos educativos. También le vamos a preguntar sobre eso. Un recorrido más que interesante, el de nuestra invitada. Y bueno, hoy Karina se suma a esta conversación para pensar la educación en tiempos de inteligencia artificial. Hace muy poco tiempo publicó el libro Experimentar con IA, Notas para Educadores Alertas, junto a Bettina Lippenholtz. En el libro hay una apuesta sobre qué debería ser la educación hoy. Se destaca la experimentación, la conceptualización, la reflexión crítica para la toma de decisiones responsables. Y ahí lo que me encantaría, Karina, es si podés hacer un doble clic en estas ideas. ¿Qué nos están proponiendo a los educadores en este libro, en esta reflexión compartida que nos llega a la mano y nos impulsa? Bueno, ante todo, un placer esta conversación. Gracias por la invitación. Cuando pienso en la educación en la sociedad actual, lo primero que me parece que el libro invita a pensar es cómo es la sociedad actual. Leer y comprender la sociedad de hoy. ¿Qué desafíos nos está poniendo la educación? Hubo un momento en que la institución educativa estuvo más articulada con la sociedad y hubo otros momentos de desacople. Y volver a pensar la ciudadanía hoy, así como se pensó con la ley 1420, 1880, con la formación del Estado Nacional, es un imperativo de época. Leer estos desafíos en términos de tendencias culturales, quiénes son los jóvenes que hoy se educan, qué docentes se forman para qué sociedad. Y me gusta una idea que se vincula con la experimentación porque tiene que ver con perder el miedo a la inteligencia artificial, entender que nuestros estudiantes ya están ahí, ya la usan, que muchos docentes también experimentan y comprender sus alcances, sus límites y estas tendencias. Pero por otro lado, nos gusta pensar, o me gusta pensar, que así como Manuel Castells escribió La Sociedad de la Información pre-Google, antes de Google, y él anticipó que iba a ser una sociedad de datos, y leyó esa sociedad de datos que hoy se da, y McLuhan habló de la aldea global mucho antes de que la aldea global existiera. ¿Cuáles son nuestras hipótesis hoy respecto de estos escenarios de futuro? Anticipar es algo que los educadores, las educadoras no hacemos habitualmente, es pensar estas hipótesis respecto de qué nos sucede hoy, no solo en la institución educativa, sino en la sociedad en general, respecto de estas tendencias, qué nos marcan, qué preguntas nos hacen y qué hipótesis tenemos que estar anticipando, para no reaccionar, porque algo que hacemos es casi como el zorro del Principito, domesticamos la tecnología. Y lo primero que a mí en general me consultan es cómo la uso. Por supuesto que hay que pensar cómo usar estas herramientas, sí, pero también hay que pensar qué nos cambian estas herramientas, qué nos cambian en los diálogos, en la comunicación, en las formas de construir conocimiento, qué nos cambian como sociedad, qué nos está exigiendo también esta articulación entre educación y mundo del trabajo hoy. ¿Qué esperan estos jóvenes? Porque cuando pienso en estos escenarios de anticipación y cuando pienso en estos escenarios de futuro, pienso que el futuro es un derecho. Y nuestros jóvenes merecen el derecho a un futuro. Ya no es solo el derecho a la educación o el derecho a la tecnología, es un derecho a un futuro en el que ellos tienen que estar. Y si ellos tienen que estar en este futuro, pienso que es ese futuro que les estamos brindando. ¿Qué herramientas conceptuales, qué herramientas epistemológicas, qué lecturas, con qué anteojos miramos? Y en esos anteojos, ¿qué sesgos tenemos? Porque si hay algo que el libro trae también es los múltiples sesgos que tiene la inteligencia artificial.
Pero esto no quita que también tenemos sesgos como seres humanos. Cosas que no miramos, cosas que miramos desde donde estamos, desde nuestras trayectorias, y que muchas veces esos anteojos traen miopías de época. Y hay que salir de esa ceguera o de esa miopía de época, entender la realidad para accionar. Y ese es un llamado, un call to action, a experimentar, a hacer, a probar. Es espectacular porque precisamente cuando leía tu libro me encontraba con estas ideas, ¿no? Desde las alucinaciones, ¿no? Si somos nosotros los que estamos alucinando con la IA o es la IA la que alucina ante nosotros. ¿Qué alertas tenemos que mantener encendidas para pensar estas alucinaciones? ¿Qué son? Y también muchas alertas. No quiero caer en lo que acabas de afirmar, que me parece muy potente, que es lo primero que queremos es salir a domesticar a las tecnologías, pero sí entender esta responsabilidad como adultos en el mundo de la educación de acercar una mirada respecto a los datos, las burbujas de filtro, estos sesgos que estás mencionando. ¿Qué más nos podés clarificar sobre estos puntos que también son un apartado destacado en la publicación? Sí, a mí me preocupa particularmente el tema de los datos sintéticos, que son datos absolutamente inventados por la inteligencia artificial generativa, que son datos de origen, de fuente y también muchas veces por los patrones, modelos y algoritmos que generan este output o esta salida de datos que son alucinaciones, que es cuando no sabe algo, lo inventa. Pero por supuesto entendiendo que son herramientas que se actualizan permanentemente. Pero ¿por qué me preocupa el tema de los datos sintéticos? Porque en general me preocupa el borramiento, podríamos decir, entre lo falso y lo verdadero hoy. Hoy digo como sociedad. Lo falso se confunde con lo verdadero parece falso, lo falso parece verdadero, y es una cuestión epistemológica. Sí. Pero también me pregunto en esta idea de anticiparnos o de formular hipótesis, ¿qué pasaría si el día de mañana deja de ser relevante qué es verdadero y qué es falso? Y que lo alucinado tampoco importe. Porque ¿cómo te das cuenta de que es un dato inventado? Si vos no tenés una base empírica, una base epistemológica que te diga, bueno, si le pregunto cuál es la última novela de Borges y me tira información, yo sé que Borges no escribió una novela. Si no tengo esta base empírica, entonces se va perdiendo. Pero hay algo más. Si empezamos a usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para generar imágenes. Muchos jóvenes que estudian diseño, por ejemplo, bueno, están usando también estas herramientas y quienes no estudian diseño también la usan para generar imágenes. ¿Qué pasa si cambia el criterio estético respecto de la imagen? Y ya tampoco importa si está generada por la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si no importa el criterio de la comprensión profunda de un escrito? Porque empezamos a delegar un montón de funciones en esta inteligencia artificial. Ya no es solo el uso, sino que es el criterio de legitimación de una sociedad que afirma que hoy la estética cambió o que hoy no es relevante lo verdadero y lo falso. Entonces hay un diálogo ahí entre esos usos y entre esas propuestas que se vinculan con una sociedad que legitima ciertos discursos, ciertas racionalidades y ciertas formas de entender las cosas. Y ahí hay algo que se me escapa en términos también de estos escenarios de futuro y es realmente es imposible saber qué va a ser relevante. Lo que antes era socialmente significativo y los educadores y las educadoras hablamos un montón de qué es socialmente significativo, hoy es una pregunta. ¿Qué conocimiento es socialmente significativo? Y bueno, nos trae un montón de aperturas, no solo de hipótesis, sino también de preguntas que hay que formular. No solo ya qué sociedad queremos, a quiénes formamos, para qué mundo del trabajo, con qué competencias, con qué herramientas, sino qué sucede si es una sociedad que borra los límites entre lo verdadero y lo falso y que borra el tiempo también, porque cuando uno habla del sistema educativo, del mundo del trabajo incluso, vos tenés tiempos de corte, tiempos en los que vas a la biblioteca, tiempos donde comés, tiempos donde dialogás, jugás, el recreo. El tiempo de Internet no se corta, es atemporal. Nosotros podemos irnos a dormir, pero Internet continúa. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Y el tiempo de los algoritmos en la actualidad lo que hace es que ese scroll que te vienen con reels o con información que a vos te gusta te atrape más en ese tiempo. Y el tiempo está disputado
porque el tiempo del trabajo, el tiempo del estudio, el tiempo de las redes, es todo tiempo. Y es un tiempo que desborda. Entonces, me parece que hablar de estos desbordes, de lo verdadero, lo falso, el tiempo que uno le dedica, el tiempo que uno pasa con estas tecnologías que son inmersivas, que te capturan también en la atención, también es algo que tenemos que pensar. Porque como sociedad, tanto si te dedicas al mundo empresario, al mundo educativo, como fuera, lo que se está disputando es tu tiempo. Y lo que están tratando de capturar es tu tiempo de atención. Y la atención es limitada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Si se coloniza también el tiempo de ocio, ¿qué hacemos? ¿Queda tiempo de ocio? ¿Podemos hablar de tiempo de ocio hoy? Bueno, no sé. Hace algunas décadas hablábamos precisamente del tiempo de ocio como ese tiempo que le asegurábamos a las nuevas, ¿no? A los recién llegados, a las infancias, a las juventudes, para formarse, para conocer una cultura, para conocer ese proyecto que se diseñó en una sociedad, como mencionabas, ya desde 1880 con la construcción del sistema educativo, y hoy nos preguntamos una y mil veces, bueno, esto que nos trae es cómo esta sociedad actual necesita repensarse también en términos de cómo educamos a nuestros recién llegados, a nuestros niños, a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, pensando siempre en un futuro que cada vez desconocemos más, cada vez nos interpela más, se transforma en signo de pregunta. En el libro recuperan los aportes de Perkins, de Salomon, que ya en su momento, cuando plantearon una categoría como cognición distribuida, como esta persona plus, ¿no? Para mí una categoría súper potente que nos hizo repensar el ambiente, las herramientas, los soportes en la educación, que no éramos solamente nosotros educando, sino que hay un contexto que si lo usás bien funciona mejor y es mucho más útil para que las personas se puedan desarrollar a lo largo de esta vida cada vez más incierta, pero ofreciendo un futuro. Me encanta que hayas traído esta idea de ofrecer un futuro, asegurar un futuro. Entonces ahí sumo la inteligencia artificial a esta categoría de cognición distribuida, de esta persona plus, y digo, bueno, cómo la inteligencia artificial complementa, amplía nuestras capacidades, cómo esa persona hoy se enriquece con muchos más recursos y cómo encaminamos, no voy a decir disciplinamos, pero sí acompañamos con qué estrategias, en qué marcos quizás más colaborativos podemos pensar hoy la educación. Qué difícil esa pregunta. Cuando pienso en la cognición distribuida que surge fuertemente en la década del 90, pienso también que estos autores se refirieron a esta idea también vygotsquiana de las tecnologías como vehículo de pensamiento. Y es pensar que las tecnologías nunca son neutrales, que pertenecen a corporaciones o que tienen modelos pedagógicos, modelos de comunicación, y hay un diálogo entre nuestras mentes y esas tecnologías que genera nuevas construcciones cognitivas, pero también pensando en estas habilidades que se expanden o que se empobrecen. Y la inteligencia artificial generativa puso de nuevo estas preguntas en debate porque lo que está en cuestión es qué es de baja y qué es de alta delegación cognitiva. Cuando pienso en esto, digo, antes pedir una síntesis que requería un esfuerzo cognitivo considerable frente a Big Data y grandes volúmenes de información, era una habilidad cognitiva muy potente. Pero hoy la síntesis, la inteligencia artificial te la hace en segundos. Cuando ponemos a disposición los exámenes que tomamos o cuando los docentes ponen a disposición los exámenes o las tareas que le piden a sus estudiantes con la inteligencia artificial, se dan cuenta de que es fácilmente resoluble por la inteligencia artificial, porque pedir un análisis, pedir una síntesis, pedir un diálogo entre autores, la inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Bueno, formular buenas preguntas, formular una hipótesis, pero hay que buscar esos recovecos. ¿Qué es de baja alta carga cognitiva y qué es más complejo hoy? Porque también se movió lo que es más complejo y lo que es simple con la inteligencia artificial generativa. Y nos tenemos que hacer esas preguntas. Si queremos sujetos creativos, sujetos que tomen decisiones, uno piensa en ese mundo del trabajo que tiene que trabajar en colaboración en una sociedad absolutamente individualista, de la selfie, pero queremos colaboración, queremos estudiantes autónomos en una sociedad que merma la autonomía, porque nuestros estudiantes, si vos te pones a pensar en un estudiante, ¿cuántas decisiones toma en su paso por el sistema educativo? Muy pocas. No decide escuela, no decide currículum,
decide algunos amigos, decide poco, pero queremos sujetos autónomos. Entonces, mermamos la autonomía en el paso por la educación y mermamos la autonomía por la inteligencia artificial. Queremos sujetos que tomen decisiones, que no tomen decisiones. Queremos sujetos creativos y las tareas que pedimos son fácilmente resolubles por la inteligencia artificial. Lo primero que hay que hacer es mirar para adentro. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué habilidades? ¿Las estamos generando? ¿Por qué recurren tanto a la inteligencia artificial? Y acá también se cuela en una rendija el tema de la autoconfianza. Tenemos estudiantes que confían tan poco en sus posibilidades que muchas veces recurren a la inteligencia artificial porque confían mucho más en la autoridad de la inteligencia artificial que en su propia construcción. Y tenemos estudiantes con pocas posibilidades de autorregulación. La autorregulación es una capacidad metacognitiva que le da a un sujeto la posibilidad de elegir cómo aprender. ¿Cuánto tiempo le gestiona una tarea, una actividad? La gestión de esa carga cognitiva en función de la complejidad de la tarea, en función de lo que se le pide, es una habilidad de autorregulación. En la pandemia se vio que los estudiantes que tenían muy pocas habilidades de autorregulación fueron los que más les costó la pospandemia. Y parte de esa responsabilidad es nuestra, los que formamos a esos niños, jóvenes, adolescentes, porque en realidad no les estamos dando una diversidad de tarea que le permita construir diversidad de estrategias de autorregulación. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Por otro lado, hay una idea de Floridi que a mí me gusta en la ética de la inteligencia artificial, que es, él separa inteligencia de agencia. De hecho, en inteligencia artificial se habla de los agentes, ¿no? Conversacionales o los agentes. La agencia es esta capacidad de resolver problemas, escritos, de generar textos, de generar imágenes. La inteligencia incluye intuición, metalenguaje, ironía, contextualización. La ironía, pongan un meme en la inteligencia artificial. Yo lo probé, con Julio Iglesias en el mes de julio, que abundan los memes de Julio Iglesias en julio, y no entiende el meme, no entiende el chiste. Hay una tendencia divina en Twitter respecto de estos pedidos, ¿no? Del genio que transforma y uno pide una mujer forrada en lana y aparece una oveja, ¿no? Una piel de oveja. La literalidad. Sí. Tenemos lenguaje, tenemos riqueza en el lenguaje y otra vez, el lenguaje es pensamiento. Y entonces entender qué es creativo hoy, qué es exigir algo creativo hoy, qué es exigir algo de alta carga cognitiva, nos vuelve a poner en foco este aprendizaje más el entorno con otro lugar. Agencia no es inteligencia. Y si la inteligencia artificial generativa como agente resuelve un montón de problemas, la inteligencia humana debería decidir qué problemas son relevantes hoy. Eso no lo van a decidir por nosotros, los temas de cambio climático. Hay un montón de temas que hay que pensar sobre los que decidir. Pero ¿quién toma las riendas de esa decisión? Espero que nos podamos sumar, ser parte, entender que cada uno de nosotros todos los días empieza a tomar decisiones al respecto y que no abandonemos esas decisiones importantes en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en alguien que contesta muy rápidamente por nosotros. Es una preocupación que tenemos constante también, esto de cómo los jóvenes se vinculan y depositan, como bien decís, a partir de ciertas inseguridades, depositan por inseguridad o por gracia decisiones que nos forman, nos hacen mejores personas, nos vinculan con los otros, en unas respuestas muy automatizadas que pueden llegar. La verdad es que traes ahí un montón de información y de recursos para seguir pensando y para especialmente pensar también la formación docente. No me salgo de una preocupación que ahí compartimos respecto a con qué competencias no solamente formamos a las nuevas generaciones, sino a los actuales y a los futuros docentes que evidentemente los vamos a seguir necesitando y desde otra mirada, con otro foco, con otros desafíos. Te invito para ir cerrando, contanos qué estás haciendo hoy, cómo hoy tu mundo educativo está atravesado por los videojuegos. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Hubo un momento en la vida que gestioné UBA 21. UBA 21 tenía 100.000 estudiantes, 160 personas a cargo y era un conjunto me ayudó un montón a tomar decisiones de gestión en un contexto que es complejo y hubo un momento en que
en la vida profesional decidí dejar un cargo concursado en la Universidad de Buenos Aires a cargo del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA y hacer lo que tenía ganas de hacer. Y eso también es un mensaje interesante, perseguir los sueños. Cuando uno persigue los sueños y pone pasión en esos sueños, bueno, algo bueno tiene que pasar. Y a mí me gustó siempre jugar, me gustan los videojuegos. Creo que los videojuegos nos dan eso que decía que faltaba, la autoconfianza. Uno no pasa de nivel si no domina el nivel anterior. Y muchas veces en la educación simplemente pasas de nivel. Y tener esa confianza de que pasás de nivel y tenés ese triunfo épico al final, ese desafío épico, a mí me traía algo que me parece que sigue siendo fundamental en el mundo educativo y en la vida, que es la conjunción o la convergencia de lo emocional, lo cognitivo y lo cultural. Los videojuegos son tendencia cultural, pero también permiten que afloren emociones, que aflore una alegría cuando uno aprende, también la frustración. Lidiar con la frustración es algo que yo creo que es un signo de época de los más complejos. Hay poca tolerancia a la frustración, hay poca tolerancia a la demora, hay poca tolerancia en relación con esa inmediatez que vos decías. Y el videojuego te hace dar esos saltos cuando los podés dar. Te ofrece pistas, te ofrece obstáculos, te enfrenta a tus propias frustraciones emocionales y me parece que en esos términos de conjunción de lo cognitivo, lo cultural y lo emocional, lo que traen es la posibilidad de vivir aventuras distintas. Los videojuegos que se vinculan con el misterio, hemos hecho también de misterio en la biblioteca para la comprensión lectora, te ponen la idea maravillosa de resolver un enigma. Eso sigue convocando. Tenemos muchísimos enigmas en nuestro mundo hoy. O las aventuras o las estrategias. Amplía este mundo de autorregulación y te conecta con esta posibilidad de vivir con más seguridad, con más confianza, con estas estrategias de autorregulación de las que nombraba y también aprender divirtiéndote. Porque en algún momento Freud decía que para aprender hay que tener un deseo epistemofílico, hay que tener el deseo de aprender. Y creo que tanto docentes como estudiantes hemos perdido algo de ese deseo o de esa pasión y cuando no hay deseo no hay motor. Pensar en cuáles son hoy los motores que llevan a esta sociedad a pensarse, a cuestionarse, a evolucionar, a pensar un mundo mejor en términos de inclusión, en términos de democracia, en términos de una autosuperación, es algo que a mí me convoca. Y creo que hay que seguir persiguiendo estos sueños que no son utópicos, no son distópicos. Vivimos con mucha distopía en nuestras series, en nuestra realidad. Pensar en estos escenarios de futuro en términos de sueños y de potencialidades. Hay una idea de Macbeth de Shakespeare que a mí me encanta, que es cuando uno siembra semillas en el tiempo, no sabe cuáles van a crecer. Y bueno, pero hay que sembrar semillas en el tiempo. El tiempo dirá cuáles van a crecer. Es mágico, yo me pierdo en cada frase, en cada palabra, porque Karina es para todos inspiración permanente. Gracias, Karina, por compartir toda este saber, estas preguntas, estas valoraciones y el ubicarnos también en un tiempo compartido y en una inquietud vinculada a seguir compartiendo un tiempo, ¿no? Pensar en una sociedad que puede construir hacia adelante un proyecto común y que ese proyecto común siga incluyendo a los jóvenes, a estas nuevas infancias, que tengan una posibilidad de futuro y que ese futuro sea lo mejor que también los adultos poner ahí a disposición, me emociona y me compromete. En experimentar con inteligencia artificial, notas para educadores alertas, las autoras nos convocan diciendo: es preciso instalar debates no solo en el ámbito educativo, sino en la sociedad en su conjunto, para que den cuenta de la complejidad de desafíos que nos propone la inteligencia artificial. Y sin duda en este podcast tomamos ese desafío, tratamos de instalar estas conversaciones no solamente en el mundo educativo, sino en un mundo más amplio que nos conmueva como sociedad y que nos dé mejores pistas para saber hacia dónde podemos ir. ¿Y ahora qué? Es precisamente la pregunta que nos convoca y que nos reúne a seguir pensando con más especialistas.
Les agradecemos que estén del otro lado, escuchando, compartiendo, comentando esta conversación y gracias Karina León por ser parte de este episodio. A ustedes.